Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches. Le damos las gracias por sintonizarnos una vez más a este su programa. Nosotros conversamos. Le damos las gracias por acompañarnos y en esta noche esperamos que el programa que hemos de platicar con todos ustedes sea de agrado, sea de provecho y pues nos sirva también de reflexión, bueno, ya que este programa lleva ese propósito, esa finalidad de siempre hablar la palabra de Dios. Y yo quiero nuevamente repetir las palabras que en una ocasión dijera el apóstol de Jesucristo, que la mejor manera de hablar la verdad es exponerla. Y es lo que nosotros estamos haciendo, exponiendo la palabra de Dios a través de esos temas que nosotros estamos hablando. Y bueno, en esta noche, para iniciar, presento a los panelistas que hoy me acompañan. Y hoy tenemos a nuestro hermano invitado, hermano Asriel, bienvenido al programa. Dios le pague, hermano, por esta invitación. Y pues más que nada, ¿verdad? Estamos aquí para hablar un poco de lo que es este tema tan importante, que pues el día de hoy vamos a tratar que con mucha sensatez y sobre todo bajo lo que es el régimen de la doctrina cristiana, pues vamos a hablar, ¿verdad? Con ayuda de nuestro Dios. Así sí, también nos acompaña Isaías, bienvenido. Dios te pague, César, pues estamos agradecidos por esta invitación también y esperando los que nos escuchan se tomen el tiempo de analizar en las palabras, en lo que se va a hablar en este tema, en esta hora, que es también uno de los temas que para muchos es desconocidos. En muchas ocasiones miramos las noticias y por lo mismo de que muchas de ellas son no con objetividad, tratamos en este programa de hacerlo objetivo, de que ustedes también tengan a la mano la información que nosotros les damos. No nada más es hablar, sino también les estamos poniendo en sus manos la información que ustedes mismos pueden investigar lo que se va a hablar en esta noche. Vamos a arrojar datos, fechas, nombres, la historia habla por sí misma y vamos a abordar, por supuesto, pues el tema bíblico, César. Dios te pague. Así es, y también queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Luis, bienvenido. Dios te pague, César. La paz del Señor, hermanos. Amén. Así es, queridos radioescuchas. Esperamos que en esta noche nos acompañen en esta hora de este programa y que sea de su agrado el tema de hoy y espero que les guste. Y nuestro hermano Germán también le damos la bienvenida. Muy buenas noches a todos, al Señor, hermanos. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad nuevamente que nos permite estar otra vez en este programa. Es un gusto para nosotros poder compartir un tiempo con las personas que nos honran con su atención y esperamos, ¿verdad?, que el tema que se va a tratar, pues no se trata de que se sientan ofendidos o atacados, solamente de sacar a la luz lo que, pues de alguna u otra manera hay muchas quejas en diferentes lugares, en diferentes ámbitos de la sociedad, que son aquellas situaciones, ¿verdad?, que a veces se presentan en lo económico, que vienen a manchar lo que una institución que debería de buscar lo espiritual, pues tristemente miramos, ¿verdad?, que se enfoca más que nada en lo material, un vil negocio, lo cual pues el Señor no le agrada, ¿verdad? Y pues con la ayuda de Dios platicaremos un poquito acerca de ese tema. Así es, bueno, ya escucharon ustedes a las personas que hoy nos acompañan en el programa. El tema que hoy nos ocupa, después de dar publicidad, como ustedes lo conocen, estamos completamente en vivo aquí en Los Ángeles, California, transmitiendo a través de la frecuencia del 900 AM en Radio Cali,
como también a través de internet en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. Ahí estamos ahí en vivo completamente para ustedes también. No olviden que nos puedes escuchar ya sea a través de internet o a través de la frecuencia del 900 AM, o nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos que son radionosotrosconversamos@hotmail.com, y también nos pueden escribir a nuestro correo también en Yahoo, nosotros@yahoo.com, o a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Nosotros Conversamos, o también nos puede buscar en Twitter como @nconversamos, para que esté en contacto con nosotros en esa comunicación a través de los temas que hoy vamos a platicar, y que continuamente pues hablamos temas diferentes. El día de hoy vamos a platicar, hemos titulado de alguna manera nuestro tema como las finanzas del Vaticano. Si está correcto esta manera en que ellos administran el dinero que obtienen, ¿verdad?, de diferentes medios, y con qué propósito lo hacen. No es el propósito debatir cuánto dinero tienen, porque no es nuestra finalidad hablar de cifras, de números exactamente, de hacer una auditoría. Sencillamente queremos hablando pues del uso que le han dado ellos, y de la manera en que se han aprovechado también a veces lucrando con la fe de los demás para conseguir fines personales. Y bueno, para iniciar tengo una noticia que, aunque ya tiene algunos años que salió, nos podrá ayudar mucho en lo que queremos nosotros platicar. Voy a mencionar dos fuentes de información. El periódico La Jornada, un diario pues de renombre en la Ciudad de México, como también la editorial Televisa, publicaron el 20 de septiembre del año 2005 la siguiente noticia. El obispo Ramón Godínez de Aguascalientes dice lo siguiente: el dinero que viene de los narcotraficantes se purifica cuando existe la buena intención de ayudar, asegura. Entonces, dentro de la nota que él concedió, y en una entrevista que él hizo a los medios de comunicación, entre ellos Televisa, decimos, y el periódico La Jornada, voy a mencionar lo siguiente. Dice: Aguascalientes, 19 de septiembre, también el obispo local Ramón Godínez Flores aseguró que la Iglesia Católica no tiene la obligación de investigar el origen de los recursos que recibe por concepto de limosnas, aunque provengan del narcotráfico, pues este dinero se purifica con la buena intención de ayudar. Además, reconoció que la diócesis a su cargo sí ha recibido narcolimosnas. En una conferencia de prensa se le preguntó al prelado si los narcotraficantes dan limosnas en esta entidad, y dijo él: donde quiera las dan, en Aguascalientes y en otros municipios, pero no nos toca a nosotros investigar el origen de este dinero. Y puso el ejemplo del señor cuando recibió el perfume de aquella mujer. El señor no investigó de qué origen venía ese perfume, dónde lo compró, no le importó, de dónde, sencillamente se dedicó a recibir el homenaje. Entonces le pregunta cualquiera, entonces dice el obispo: cualquiera que dé una limosna, yo la recibo y la agradezco. Y le dice el reportero: aunque sea de origen ilícito, dice, a mí no me consta si es dinero malo, el dinero se puede purificar, ya lo dije una vez más. No porque sea de origen malo hay que quemarlo, no, hay que transformarlo más bien. Todo el dinero puede ser transformado cuando una persona también, así como una persona corrompida puede cambiar. Si una persona puede hacerlo, cuanto más algo material. Entonces, esto es lo que en mi vida he conocido muchos casos de personas que se han purificado, y del dinero que también se ha purificado. Aquí lo importante es que donen dinero y que lo hagan de buena intención, y con eso terminó su participación, según este diario La Jornada. Pero en la entrevista que también le hicieron de parte de Televisa, en otra parte de esa entrevista dice lo siguiente, repito, es igual del mes de septiembre de 2005. La Iglesia Católica recibe narcolimosna, reconoció el obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, quien dijo que aceptan el dinero sin investigar su origen. Entonces, el obispo dice lo siguiente: ellos dicen, esto es mío y yo quiero dar de esto, pero no se investiga de dónde lo consiguen o algo por el estilo. Y el reportero le pregunta: mucha gente por años ha dicho así, que si el narco aporta algunos diezmos. Él le contesta, el obispo, bueno, el exobispo, pues ya se murió, pues un poco de más tiempo de haber dado estas declaraciones.
Ramón Godínez, obispo de Aguascalientes, dijo lo siguiente: claro que si aporta, si tiene dinero, pues pues tienen que gastarlo. No sé por qué hacen tanto escándalo de esto. Recibimos de todos. Si ustedes dan, lo recibimos. Si un narco da, lo recibimos. No vamos a investigar si da un narco o no da. Nosotros de eso vivimos, de las ofrendas que dan los fieles, y no investigamos de dónde consiguen dicho dinero. Inclusive el obispo de Aguascalientes dijo que al llegar las limosnas a la iglesia se purifican. Dice, cuando alguien tiene dinero mal habido, lo debe enderezar. Si es robado, lo tiene que restituir. Y eso se hace donándolo a la iglesia. Y el reportero le pregunta, entonces, donándolo como un donativo, ¿esto se puede limpiar? Claro que se puede limpiar. Bueno, esas son a grandes rasgos las declaraciones que hace el obispo, o no, que hizo en el año 2005, el obispo Ramón Godínez Flores en aquella ocasión. Posteriormente, este obispo niega haber dicho esto, ¿verdad? Pero antes de ver pues que él, decimos, niega haber dicho esto, vamos a iniciar nuestro tema con esta noticia, ¿verdad? Que aunque ya tiene algunos años, nos permite un panorama no desconocido en realidad de cómo se maneja el clero romano en cuestiones de aceptar tanto dinero que venga de manera ilícita, como también de la manera en que a lo largo de toda su historia han tenido con ese dinero, o sea, se han aprovechado del dinero que tienen y que han obtenido también para lucrar con la fe de los demás, o también se han aprovechado de esa fe para conseguir también parte de esos ingresos, como fue en su auge en la Edad Media, recordando nosotros lo que fueron pues el cobro de indulgencias, ¿verdad? Cuando en aquellos tiempos pues a todas las personas que querían obtener el perdón sobre algo, pues se les cobraba una tarifa en los sueldos de aquellas épocas, dependiendo el tipo de pecado que cometían. Entonces, todo esto nos abre un panorama de cómo se maneja en ese caso el clero romano, que cabe mencionar, estamos hablando de cosas que muchas de las personas desconocen. Decimos, para nosotros no es muy desconocido, pero para otros sí, y que de alguna manera aquí está involucrada precisamente lo que es la curia romana, o el órgano de gobierno que maneja la Santa Sede y la Iglesia Católica, que está compuesto por instituciones denominadas dicasterios bajo la dirección del Papa, que en ocasiones pues, no se sujetan a él porque cada quien también hace sus propias pues transacciones o cosas que a ellos le parecen. Y para puntualizar y ya abrirnos bien a nuestro tema, lo más último que nos dio a conocer como prueba de esta pues forma de corrupción de la iglesia, vimos lo que fueron los famosos Batilix, que fueron precisamente la mayor filtración de documentos en los cuales se demostraba pues muchas irregularidades en cuestiones de dinero que en ocasiones se desconocía de dónde venía, a dónde se iba, cantidades exorbitantes de dinero que ni siquiera el mismo Papa estaba al pendiente o no sabían, porque muchas de las cosas se manejaban internamente entre ellos, entre ciertos grupos de personas que estaban dentro de, o que están, lo que se compone, decimos nosotros, como la curia romana o el clero en sí, ¿verdad? Que entre ellos hay sus divisiones y que cada quien busca también sus propios intereses, y que eso salió días antes de la renuncia de Benedicto XVI. Entonces todo esto, decimos, nos muestra un panorama de corrupción, nos muestra un panorama en el cual la iglesia acepta dinero de los narcotraficantes, usa dinero también pues obtenido de otras fuentes para intereses personales, o busca la manera de generar ingresos también a través de muchas cosas. Entonces de eso estamos platicando y de alguna manera lo hemos titulado las finanzas del Vaticano. ¿Estará bien esta manera de proceder? ¿Estará bien que a veces ni siquiera se respete al Papa y cada quien entre ellos hagan todo esto? ¿Será lo permitido por Dios que la iglesia que se dice ser de Dios tenga esta clase de pues de administración, se manejen de esta forma en ese tipo de transacciones, sus dirigentes que lejos de cumplir ese voto que ellos hicieron o que hacen aparentemente cuando son consagrados o son ordenados sacerdotes, aparte del supuesto voto de castidad que no lo cumplen, hay otro voto que dicen que ellos hacen de pobreza. ¿Dónde queda también este dicho voto de pobreza que aparentemente hacen
al iniciar su sacerdocio. Entonces estamos platicando todo eso para que se quede con nosotros y al día de mañana podrá darnos su opinión al respecto sobre el tema, y que el teléfono ya lo conocen ustedes, lo repito, área 714-602-8354, para que nos llamen mientras nos pueda dar sus comentarios, sea aquí localmente en nuestra página de Facebook, Twitter o a los correos electrónicos. Entonces, pues nuestro tema, las finanzas del Vaticano, para que se quede con nosotros. Pues sin profundizar todavía en lo de los Batilix, César, vámonos por lo más conocido, que es lo que la gente, el pueblo, ¿verdad? Mira todos los días, empezando por el cobro que se hace en los que se puede conocer como el oficio sagrado o los oficios sagrados. Bíblicamente hablando nos vamos a ir, y también históricamente, todo es del conocimiento del dominio de toda la gente que es católica, que para el más mínimo oficio que se pueda hacer dentro de la Iglesia Católica se tiene una cuota. Si hablamos del bautismo a los bebés, si hablamos de las supuestas primeras comuniones que tienen, si hablamos de los matrimonios, si hablamos de los funerales, si hablamos de las misas gregorianas que son después de los funerales, engloba, o sea, la Iglesia Católica es una institución global que trata, como ilustrándome en un pulpo, ¿verdad? Tratando de acaparar todos los comercios, todas las formas de cómo hacer lo que es, porque es una institución, es un gobierno, en realidad es una institución y no es una iglesia. La Iglesia Católica, por historiadores, por gente pues culta, vamos a ponerlo así, es considerada como una de las potencias económicas que existe a nivel mundial. Dentro de esta institución, que es la institución de la Iglesia Católica, podemos encontrar tan solo que en el Estado Vaticano, que es considerado ya no como un territorio de religión, sino como un Estado en el cual se tienen leyes, en el cual se emplean trabajos, se tienen empresas, y no solamente local, sino se amplían a lo que es Italia, y ahí traspasan las fronteras, traspasan los océanos, o a empresas, industrias, que se tiene del conocimiento, que son del Vaticano, de la Iglesia Católica Romana. Entre los escándalos más que han sacudido el interior de la Iglesia Católica está precisamente el de la evasión de capitales y el de lavado de dinero. Todos estos datos ustedes los pueden corroborar. Hay un historiador que es un escritor que se llama Abro Manhattan. Él fue un escritor que siempre su tendencia fue hacia la crítica hacia el clero católico. Entre los libros que nosotros encontramos de él se encuentra el de los billones del Vaticano, en el cual él arroja una lista de nombres de personas, hablando de, por ejemplo, desde 1942, cuando se abre lo que es el Banco Vaticano, el banco que después se vino a conocer como el Banco Ambrosiano. Él empieza a arrojar una lista de nombres y de fechas y de transacciones que se vinieron a hacer desde este tiempo, desde los 40, cuando hasta el tiempo en el que cierra, porque fue forzado el banco del Ambrosiano a cerrar, porque les cayó, vamos a decirlo así, la Fiscalía Mundial. Ya no pudieron ellos tener transparencia en sus transacciones. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues como todas las compañías, se van a bancarrota y al otro día amanecen con otro nombre. Es lo que pasó en este caso. Estamos adentrándonos un poquito entre lo que es del dominio público y lo que no es del dominio público, que son cosas que para muchos son desconocidas, pero que están a la mano, vuelvo a repetir, al alcance de todos ellos. Y nada más para llevar un paralelismo en lo que estás diciendo y metiéndome un poquito, ¿verdad?, en lo que nos corresponde. De la respuesta que da el obispo a las entrevistas que ofrece a este periodista en el 2005, yo nada más lo pongo así. Esa es la respuesta de un hombre que se dice ser enviado de Dios. Porque la respuesta del apóstol Pedro
al momento en el que se le ofrece dinero, ¿verdad? A cambio de lo sagrado, su respuesta fue tajante. Estamos hablando de un verdadero siervo de Dios, ¿verdad? De un hombre que no se dice o que fue puesta su santidad en cuerda floja. La respuesta del apóstol Pedro, ustedes la pueden leer en el libro de los Hechos 8 en adelante, cómo inmediatamente pone una barrera, ¿verdad? Hace un rechazo hacia aquel ofrecimiento monetario a cambio de ofrecer lo sagrado. Entonces, ustedes que nos están escuchando, vuelvan a leer la entrevista que dio este obispo y lean lo que un verdadero siervo de Dios hace y se van a dar cuenta que la iglesia es como lo dijo el Señor Jesucristo, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y no se puede servir a las riquezas. Y yo creo, mira, que cualquier persona que nos escucha, que se considera a sí mismo católica, puede él o ella darse cuenta simplemente poniendo a analizar la situación donde quiera que viva o de donde quiera que proceda de cualquier país. La Iglesia Católica, ya sea en este país de Estados Unidos o de donde venimos, ¿cuál es la función de ella de donde venimos? ¿A qué se dedica? ¿Se dedica realmente a proveer, a ayudar, a ver por el pobre? ¿O viendo lo que en la experiencia personal cada uno de ellos han vivido, a recaudar? Desde el campesino hasta el ejecutivo, al ignorante como al estudiado, porque es triste, tú puedes ver a la persona que no estudia y ahí lleva su dinerito a la iglesia. Igual que ves al presidente, al gobernador y a un presidente de naciones. Pues ya no hablamos de criminales, ¿verdad? Creo que estas personas que son, pues, que creen mucho en la suerte, creen mucho en que si ellos dan, pues de alguna manera van a recibir una protección de parte, por ignorancia, pero que la gente vea, la Iglesia Católica, cuál es su función real que desempeñan en cualquier país. ¿Es realmente ayudar o es en realidad hinchar sus vientres? Creo que la gente se puede dar cuenta, ¿verdad? Sin entrar en datos, porque como mencionabas, fíjate, este dato que la gente ojalá te dieran el tiempo para investigarlo, bien fácil, que entren al internet y que busquen la página del Universal, ahí en el universal.com, y ahí van a mirar como en una publicación en el 10 de noviembre, primero de noviembre, perdón, del año 2010, ahí sale la nota de Iglesia Católica, acepta que han recibido narcolimosnas. La misma iglesia, ¿verdad? Ahí está el reportaje que ellos sacan en el Universal, y ojalá que la gente, ¿verdad?, tuviera esa curiosidad por saber esto. Hay una en Puebla, hay una capilla construida por un narcotraficante a la cual se le puso el nombre del narcotraficante. Entonces, no estamos hablando por ser amarillistas, ¿verdad? Estamos hablando lo más objetivo que se puede, porque ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad? Hay quienes dicen, es que ustedes nada más atacan. No se trata de atacar, se trata de sacar lo que para muchos está escondido, está enterrado, lo cual no se puede ya más esconder porque es tanta la pudredumbre que hay dentro de la olla que tiene el clero católico, que solito sale, solito, borbojea solito, y la gente en muchas ocasiones, ¿verdad? A través de la misma venda que tienen en los ojos, quieren defender lo indefendible, lo que no se puede defender. Pero si nos vamos bíblicamente, nos dice el apóstol Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si comenzamos por ahí y nos vamos a las finanzas, que verdaderamente es el Vaticano, pues estamos hablando que todas van con una tendencia hacia lo económico. Fíjate, me venía a la mente, pues, toda la gente se han traído del conocimiento, ¿verdad?, de la renuncia de Benedicto, que pues miró que era mucho lo que le venía y dijo, o los mismos que los dirigen, pues, ¿sabes qué? No nos convienes. Vamos a buscar otra persona que llene mejor ese lugar que Juan Pablo II dejó, porque contigo no ha funcionado. Sus arcas fueron disminuyendo en un porcentaje de hasta un 20%, según decían las noticias. Pero llega esta persona, que es el nuevo Papa Francisco, y llegan enarbolando una bandera muy en alta y que dice, no, esto es un derroche de dinero, debemos de recordar que debemos de ser humildes, hay que vivir humildemente, no está bien.
¿Qué decían las gentes? Emocionadas porque decían, no viajan en las limusinas, andan en el autobús, él caminando, es humilde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora aquello que ya estaba bajando de la economía, ahora se volvía, hasta repuntó más, y ya están recaudando. ¿Por qué? Porque miraron que algo no estaba funcionando, no son tontos, saben ellos cómo administrar, saben llevar su compañía, que es la Iglesia Católica, cómo hacerla y ahí está. Y eso es en lo que la gente puede ver, que lo único que le interesa a la Iglesia Católica es el dinero de la gente. Mira, Germán, en uno de los puntos fáciles que se puede la gente dar cuenta de que lo que estamos hablando es verdad. Dense cuenta que cuando un santo pierde fama, ¿qué hacen? Se inventan otro. Yo me acuerdo que yendo a la tienda, antes de que incluso el que fue el Papa, Juan Pablo II, antes de que fuera incluso beatificado, porque estaba en proceso de beatificación, e incluso mucho antes que fuera canonizado, ya se vendían las veladoras con la impresión de su rostro. ¿Qué nos quiere decir esto? Todavía ni siquiera tenía, vamos a decir, en la beatificación se dice que es oficial cuando hace un milagro local, es decir, dentro de la nación de donde él pertenecía, vamos a decir Polonia, ¿verdad? Es el único lugar en donde se podía de alguna manera vendimiar con lo de Juan Pablo II, pero no era solamente allí, era ya internacional. Si nos damos cuenta, la urgencia era precisamente de canonizarlo porque la iglesia está en una picada, está en decadencia mortal. Entonces lo que quisieron hacer de alguna manera con esto es calzar. Pero al punto que quiero y regreso a él, es que ustedes dense cuenta que, por ejemplo, cada año en cierto estado o cierto pueblito, el patrono o la patrona de ese pueblito tiene un día especial. ¿Y cuál es la finalidad? Recaudar fondos. Venden comida, llevan una feria, hacen rifas, hacen todo y el propósito supuestamente ellos es para recordar a aquel santo patrono o aquella santa patrona o lo que sea, ¿verdad? Que se haya aparecido allí, pero la finalidad, el propósito de fondo es lo económico. Y fíjate, qué bueno que mencionas eso. Yo no lo recordaba, pero yo lo viví por espacio de 20 años. Ya se llegaba al 31 de diciembre y no creas que es voluntario. No, van a tu casa y llevan una lista. Porque pues el pueblo por lo general todo es católico, ¿verdad? En México, la mayoría. Y te preguntan, pues ya llegamos por la cooperación para la remodelación del templo y para la fiesta del patrón. ¿Con cuánto lo vamos a apuntar? Imagínate, en mi caso, sin dinero para comer. Ropa nueva jamás usé de niño. Ropa regalada, zapatos. Y mirar que mis padres se desprendieran o consiguieran para aquello que lejos de ser algo voluntario, a mi ver, era una imposición. Porque venían a tu casa a buscarte con una lista y te decían, y esta lista se va a poner para que todos vean con cuánto cooperó cada quien. Y esto es triste, esto es algo triste, pero que es real, o sea, es real. O sea, no estamos inventando. Y yo sé que mucha gente lo ha vivido, que esto es cierto. Y esto es lo, por decir, legal. Ya no entremos a lo oculto, a lo vergonzoso, a lo aberrante desde el narcotráfico, de la corrupción, de pornografía, de tantas cosas que sacan tantos miles de millones de dólares. Como un dato, fíjate, para un ejemplo que estaba viendo en YouTube, de esta persona que se llama el arzobispo de Nápoles, dice, acusado de corrupción. Y dice que él tiene propiedad, este arzobispo de Nápoles es responsable de la obra misionera en África y en Asia. Se le evalúa que él tiene propiedades en apartamentos en aquellos lugares por 900 millones de euros. ¿Te imaginas? Este arzobispo de Nápoles, ¿cuánto equivale en dólares 900 millones de euros? Entonces, 1,5 billones. Una sola persona. Yo creo que eso es bastante escandaloso. Y cualquier amigo católico que tenga acceso al internet, solamente basta que lo ponga y va a darse cuenta de lo mismo de que estamos hablando, que no son cosas inventadas. Así es, hay mucha información que podemos nosotros mostrarles a ustedes y que ustedes se pueden dar cuenta de que en realidad lo estamos nosotros pues comprobando, porque no son datos pues que inventamos o que solamente tomamos el primer lugar que nos apareció. No, son datos que ya decíamos son comprobados
Yo hablaba al principio de la noticia del obispo, que aunque pues ya se murió en el 2007, de alguna manera a lo largo de los años se ha reconocido, como mencionamos el diario del Universal, ya 5 años después de esta noticia, dice la iglesia realmente ha aceptado, cuando en un tiempo el mismo obispo niega las acusaciones diciendo que él nunca lo había dicho, diciendo, por ejemplo, sus palabras textuales fueron: hoy se me ha atribuido que dije que en la iglesia se puede lavar el dinero mal habido, o que en la iglesia reciben dinero narcotraficantes, o que en la iglesia se puede purificar el dinero mal habido de narcotraficantes, o de otras actividades reprochables. Estas y otras afirmaciones no las dije ni son exactas. Eso después de haber hecho su declaración, que quedó grabada y que incluso hay un video en YouTube que ponen los dos videos cuando él lo dice y después cuando él mismo lo está desmintiendo. Entonces, esto realmente es algo cierto, que desafortunadamente para la iglesia pues no le conviene mucho que se sepa al respecto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa. Tenemos todavía mucha información para que se quede con nosotros. Estamos hablando del tema las finanzas del Vaticano. En un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Perdón, Continuamos con ustedes en su programa Nosotros Conversamos. Estamos hablando de un tema muy interesante que a lo mejor para algunas personas resultará incómodo, pero no es la realidad. Estamos solamente muy superficialmente hablando de algunas cosas que ya están a la luz pública y que desafortunadamente para ellos es causa de vergüenza. Pero en esta noche queremos también preguntarle a nuestro hermano que hoy nos acompaña acerca, porque hay muchas personas que, hermano, nos pueden atacar y decir a nosotros, bueno, ustedes siempre dicen de la iglesia católica que esto y que esto y que esto y que el otro, pero a veces nos preguntan, bueno, y con ustedes no podría haber un caso similar a lo que ustedes están hablando, no pudiera haber a un ministro que hiciera esta clase de cosas o un miembro que hiciera estas, o sea, pues que hubiera ciertas cosas corruptas dentro de la iglesia. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Realmente, si hubiera un caso así, si se llegara a presentar un caso así, ¿qué es lo que ha enseñado el apóstol de Jesucristo o qué es lo que él nos ha dicho que hagamos al respecto? Sí, bueno, para todos los radioyentes, ¿verdad? El apóstol de Jesucristo a nosotros nos ha dado una enseñanza en la cual, primeramente, para ser ministro debe de haber una limpieza. Creo yo que eso es muy importante porque aún, primeramente, él ha creado un ministerio de finanzas en el cual él constantemente está al cuidado. Y esto quiere decir que él no se despega, no descuida las finanzas, ¿verdad?, de la iglesia. Y nosotros tenemos la obligación, ¿verdad?, como ministros, de no tocar ese dinero. Para eso está ministerio de finanzas en el cual, se puede decir así, en el cual hay tres
personas que son hermanos de la iglesia, en el cual ellos se encargan de tener ese cuidado. O sea, quiero dar a entender aquí que el ministro no toca dinero, no entra en esa parte. Entonces, ahí está un cuidado muy especial del siervo de Dios en lo que son las finanzas. O sea, en este caso, pues damos a entender, ¿verdad?, a nuestros radioescuchas, que el ministro no toca dinero, no toca. Puede dar alguna indicación, pero siempre debe de estar esas personas al cuidado de ese dinero. Bueno, ese es un punto. La pregunta es muy importante, la cual me hace usted, hermano, porque vemos la gran diferencia y lo hemos visto, ¿verdad? Porque sabemos que decía nuestro hermano, ¿verdad?, que el mayor de los males es el dinero, y lo habla la palabra de Dios, pero para eso también debe de haber una sinceridad, debe de haber una lealtad, y esa lealtad nosotros lo hemos visto en una enseñanza de un verdadero siervo de Dios, en el cual aún si lo transformamos no tanto a su trabajo espiritual, sino al material, hemos visto tanta ayuda que ha dado. Y el tema empezó, ¿verdad? En este día, en esta noche, empezó que aquellos radioescuchas, que no es nuestra intención ofender, ni mucho menos atacarles, ¿verdad?, sino más bien hacerles saber cómo trabaja la Iglesia Católica y cómo trabaja otra institución que somos nosotros, ¿verdad? Y que en ellos haya un examen y vean a dónde va ese, ¿verdad?, pues, esa ofrenda, digamos así, que con tanto sacrificio ellos, pues, ¿verdad?, se la obtienen. Quiero dar a entender entonces, ¿verdad?, que la Iglesia Católica, sus representantes, ¿cuál es la ayuda que les ofrecen a ellos? Sí, hay en México muchas formas de que la casa de caridad y que esto y que el otro, pero también vemos que no es todo ahí. Veamos finanzas en la cual el Vaticano, ¿verdad? Y aquí viendo yo y platicando con ustedes en el corte, vemos lo que acaba de pasar en México con este sacerdote, ¿verdad?, de Morelia. Su nombre pues está conocido por todos lados, porque vemos cómo pues está siendo presuncioso con un carro lujoso y con mujeres. Pienso yo en esto y hago esta pregunta para nuestros radioescuchas. ¿Qué enseñanza espiritual van a dar estos hombres? ¿Cuál es la intención de aquellos que no son honestos en su trabajo? Y el domingo y el día de misa, ¿qué van a enseñar? ¿De qué van a hablar? Entonces, eso es importante, porque aquí también no solo es nuestra intención a nuestros radioescuchas, no solo es hablar del dinero, que se maneja, como decía nuestro hermano, ¿verdad? No vamos a hacer una auditoría, ni mucho menos, no, más bien hablamos del beneficio espiritual, porque si no hay un beneficio espiritual, tampoco va a haber un beneficio material. ¿Por qué? Porque las arcas del Vaticano se siguen llenando, y lo vemos con los miles y millones de euros, ya no dólares, sino de euros, que se está, por eso es un estado libre, y lo sabemos, el Vaticano es un estado, no es un país, no está sujeto, y lo vemos. Estaba leyendo yo un reportaje de una persona que famosa, ¿verdad?, en el internet, de que dice que el banco, no sé mucho de política y eso, pero sí estoy informado un poco de eso, del JP Morgan, de que se deslindó del Vaticano porque había mucha corrupción en ese manejo de dinero. Entonces, vuelvo a lo que decíamos de este sacerdote. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué transmiten? Un religioso en el cual va a su misa, que así le llaman ellos,
a su misa, va con la esperanza de recibir un consuelo, algo espiritual, creo yo, ¿verdad? Pero viendo eso de lo que hacen sus sacerdotes, de lo que hacen sus representantes, entonces estará al cuidado su representante de cada uno de ellos. Sí, si usted no nos podría ayudar en esa partecita en donde dice, hablando de los obispos o hablando de los ministros, hermano. Una de los requisitos, e incluso lo apunta lo apunta y se registra en las escrituras que lo habla el apóstol Pablo, es que hablando de ellos, que no sean dados a ganancias deshonestas. Claro. O sea, tomando ese camino, yéndonos por ese lado, hablando del buen ministro, ¿verdad? Habla el apóstol Pablo, y entre los cuales nosotros encontramos que uno de los requisitos, a más de muchos otros, que sean casados, que tengan a sus hijos en sujeción, es que también no sean dados a ganancias deshonestas. Es decir, que no es de que no puedan tener, ¿verdad? Que un carro, bueno, pues está bien, Disculpe, sí, hermano, adelante, hermano. dice una palabra del Señor que el obrero, pues, Es digno, es digno de su salario. así es. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Ahora, vemos, ¿verdad?, cómo ellos de una manera se enriquecen, y lo vemos en Forbes México, perdón, que pues es una revista muy, muy importante, Sí. de la cual habla, dice, ¿verdad?, que en marzo de 2012 la ventilación de los líos del Vaticano se hace aún más evidente en el banco estadounidense JP Morgan, de los que les decía hace rato, cierra la cuenta del IOR en Milán, Italia, por considerarlo un cliente riesgoso. ¿Qué es un cliente riesgoso? Que no tiene transparencia. No tiene transparencia, exactamente. No saben quién es, vaya. No saben. Y el epílogo de una petición del Banco de Italia a la máxima autoridad bancaria del país, que en un año antes había solicitado información sobre algunas transacciones sospechosas del Vaticano. En enero de este año, dice, ¿verdad?, el banco italiano incluso va más allá, suspende todos los pagos de tarjetas de débito y crédito de cuentas del IOR y el retiro de cajeros automáticos. Dice, pero en tanto el Papa Benedicto XVI anunció, entonces ahí anuncia su renuncia, dejando en herencia a su sucesor, el Papa Francisco, y entonces ahí no hay transparencia. ¿Por qué lo quitan de así de como que dijeron que era salud, dijeron otras cosas, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Más que nada estamos hablando de lo que no es claro en estos manejos de dinero, que son miles y millones de euros. Y por decir así, ¿verdad?, vemos que todo es negocio. Sí. Si vemos en la ciudad de Guadalajara, que es muy conocida, pues hay unas farmacias muy conocidas que son de de esta persona que es pues de la Iglesia Católica, no recuerdo bien su nombre, pero todo el mundo se sabe. Otros supermercados también son de ellos. Digo yo, tanto así, pues eso es parte del dinero de estas personas, que con mucha fe de ellos, en su fe de ellos, lo dan para, ¿verdad?, creyendo en la fe que tienen, para un beneficio, ¿verdad?, aún de los que necesitan. Porque en realidad, hermano, sin aquí yéndonos que quisiéramos confundir, verdaderamente las escrituras a nosotros sí nos enseña lo que son las ofrendas. Ah, claro, ¿verdad? sí, hermano, sí. Lo que son los diezmos. Sí, en las Sagradas ¿verdad? Escrituras está específicamente, habla de los diezmos, de las ofrendas, los beneficios que contraen. Exactamente, porque el cristiano recibe beneficios en ofrendar, en diezmar. Y el diezmo viene desde los principios de los siglos. Y lo vemos con el siervo de Dios Abraham, con el siervo de Dios Job, y todos ellos. Hasta los apóstoles. Exactamente, aún, y todo eso viene desde el tiempo, porque Dios de esa manera, ¿verdad?, también le gusta que se le adore.
Ujú. Es una forma de darle De honra. a De honra. Dios. Ujú. Pero si lo vemos conforme ahora en este tiempo, ¿verdad? Más adelante, conforme en el tiempo del Señor Jesucristo, conforme en el tiempo del apóstol Pedro, usted ya dio algunos textos, conforme en el tiempo del apóstol Pablo, Ujú. ¿verdad? Que aquellos que lo hacían por fe. Ahora, metiéndome a dos puntos históricos, hablando de los beneficios, ¿verdad? Para la gente en tiempos de la Reforma, yéndome atrás en la historia, acordémonos que lo que era el Estado civil era manejado por el clero católico. De ahí viene el tiempo de la Reforma. No había alguien que pudiera enterrar o dar un acta de nacimiento a su familiar si no tenían dinero. Porque una de las causas que incluso motivó a aquellos que conocen un poquito de la historia de nuestro país en México, a don Benito Juárez, a hacer las leyes de reforma, es precisamente porque él se acuerda que cuando una de sus hermanas murió y la quisieron ir a enterrar, Así es. ¿verdad? El sacerdote le preguntó, ¿tienes dinero? No. No puedes enterrar a tu hermano. De ahí vienen es cuando se hace la separación del Estado sí. y la Iglesia, Estado ¿verdad? e iglesia, sí. Ese es un punto histórico. Y el segundo, que quiero mencionar nada más, también en la Edad Media, en el siglo XVI para ser exactos, si nos acordamos y nos vamos en la propia historia de la Iglesia Católica, León X precisamente inventó lo de las indulgencias para construir a lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro. Si nos vamos y nos regresamos hasta el tiempo actual, la Iglesia La Luz del Mundo, uno de los puntos por los cuales es conocida, es por los templos que ha levantado el apóstol de Jesucristo. Amén, sí. Si lo ponemos en una forma lineal, miramos cómo lo hace uno y cómo lo ha hecho otro, ¿verdad? Porque nosotros podríamos decir, ofrendamos, sí, diezmamos, sí, pero miramos lo que se hace. E incluso sin meternos a lo que nosotros podríamos decir del apóstol de Jesucristo, gente ajena a nuestra fe ha dado reconocimientos por su ayuda. Y lo acabamos de ver, y lo pueden ver nuestros radioescuchas en el YouTube, ¿sí? En la página de YouTube, ahí está el presidente de Honduras, dándole ese reconocimiento al apóstol de Jesucristo la semana pasada, ¿sí? En el cual dice, y le manda ese agradecimiento con mucha gratitud, y son gobernantes en la cual pues están a cargo de un país en la cual ellos deben de dar una transparencia, y ven, ¿verdad?, cómo un verdadero siervo de Dios ha apoyado a todo un país, y eso estamos hablando del país de Honduras, en el cual él dice, exactamente, en el cual él dice, apóstol de Jesucristo, le seguimos pidiendo que siga orando por este pueblo de Honduras. Y luego él dice, ¿verdad? También esas palabras textuales, dice, porque usted ha ayudado mucho a este país espiritual y materialmente. Y vemos, y lo dijo, en el terremoto, él lo dice, en las inundaciones, y ahí empieza a explicar ese gobernante que no pertenece a la Iglesia La Luz del Mundo, pero sí en una forma de agradecimiento, ¿verdad? Le dice al siervo de Dios, pues de esa forma de agradecimiento le dice que siga orando por ese país y que lo siga apoyando. Ahí vemos la transparencia, hermanos, ¿verdad? Sí, me gustaría tomar ambos comentarios, si me permiten, hermanos, desde que regresamos cuando hablábamos de lo que son los diezmos, las ofrendas, todo lo que por fe se da para el agradecimiento de la obra del Señor y para Dios. Y mencionar la Iglesia La Luz del Mundo y el tema que estamos hablando de la Iglesia Católica. Cualquier persona ajena o propia, dentro especialmente los que somos de adentro, pero aquí no está oculto. Si nosotros como miembros de la iglesia nos preguntan, donde haya una iglesia que sobresalga por su estructura, por su hermosura, por su majestuosidad, y nos preguntaran, bueno, ¿tú cuánto cooperaste? Honestamente, lo que el miembro damos es mínimo. Quien realmente termina siempre haciendo todo es el varón de Dios. Es el apóstol de Jesucristo. Lo hemos visto en los templos de Europa. Por hermosos y majestuosos que sean, es Él el que impulsa, el que da, no solamente para construir, aún para el beneficio de la iglesia, hospitales, albergues, escuelas, universidades, dígase lo que se quiera. Radio Escucha Católico, ¿puedes decir lo mismo del dirigente de la Iglesia Católica?
¿Qué ha hecho por ti? ¿Realmente te ha ayudado en algo? ¿Espiritual o Germán, materialmente? en realidad, mira, sin ser y caer en el sarcasmo o la ironía, si hay algo por lo cual la Iglesia Católica se ha desprendido, es para pagar las demandas millonarias, ¿verdad? Por causa pero de ahí en fuera, que alguien me mencione un punto en el cual el Papa haya ido, la verdad, así como lo hay en infinidad de veces, hablando en cuanto a los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos, lo que sea, que sí los hay del apóstol de Jesucristo. Así es. Que alguien mencione, ¿verdad? Algo que haya hecho cualquiera de los papas a favor de la humanidad, ya ni siquiera, o a favor de la propia iglesia internamente hablando, Sí, ¿no? sí. Si los hay, quisiera que alguien me los dijera, pero en realidad serían muy escasos y serían puestos en tela de duda. Mira, un punto que lo hemos mencionado aquí y que ejemplifica perfectamente esta situación. Cuando este personaje viene a México, hablo del Papa, y que las personas van a mirarlo, ¿qué pasa con esas personas? Están desprotegidas, están durmiendo al aire libre, si comen o no comen, a nadie le preocupa, a nadie se ve por lo bien de ellos, como quiera que les vaya, pues ahí sabrán lo que les pase. ¿Qué pasa cuando la iglesia se reúne? Aquel cuidado, aquel amor, aquella preocupación de ir a ver y vayan y cobijas y comidas y que aquella atención que hay, que no solamente puede ser el hermano humilde que se beneficia, el extraño puede mirar a ver qué hermano encuentra tirado en la calle o durmiendo en la calle. Y somos, hermano, y somos testigos de eso. Invitamos, ¿verdad? Hacemos una cordial invitación a aquellas personas que gusten. Algunos tendrán familiares, sobre todo en la ciudad de Guadalajara, donde es la sede internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, en la cual en el mes de agosto, se festeja o festejamos, ¿verdad? La fiesta más grande de toda la tierra, que es la Santa Cena. Vayan y observen. ¿Qué hermano? Que un solo hermano, de más de 300,000 a 400,000 hermanos que alcanzan a ir, porque es escaso, sí. ¿verdad? Es multitudinario. Sí, exactamente, que vean si hay un solo hermano que está a la intemperie. Hermano, por testimonio personal que me tocó vivirlo, nadie me lo contó, tuve la bendición de presenciarlo el año pasado. Los albergues que se ponen para que los hermanos que no tienen dinero para comer, coman. No crea, hermano, que les dan frijoles con tortillas. No. Calidad, los Sí. mejores productos, 3 comidas al día hasta que los hermanos queden saciados. Sí. Cualquier hermano que vaya por comida cualquiera, se le da los alimentos y son alimentos de calidad. Sí, Lo por doy eso, testimonio. por eso se les hace esa cordial invitación para que lo presencien, ¿verdad? Para que lo vean. Sí. No nomás lo escuchen, sino también lo vean, ¿verdad? Y pues más que nada ese es nuestro punto en esta noche, pienso yo, ¿verdad? Que ellos conozcan la transparencia que hay en la iglesia La Luz del Mundo, porque esa enseñanza nos la ha dado un verdadero hombre de Dios. Y ya regresándonos a lo que iniciaba César, ¿verdad? De los Batilix, nada más quiero mencionar, después de mencionar tanto que sí hay que ver dentro de la Iglesia de la Luz del Mundo, y tantas cosas que tienen que ver de la Iglesia Católica, que hasta ahorita algunas de ellas están ocultas, pero hablando de los famosos Batilix, en los 3 puntos que quiero mencionar, se habla de las finanzas personales del Papa, que son documentos que se filtraron, privados de la Santa Sede, y el punto número 2 es el sistema de soborno que existe para obtener una audiencia papal, y el punto número 3 es las reproducciones de cartas confidenciales y memorandos entre Benedicto XVI y su secretario, en las cuales encontramos que uno de ellos, un administrador de la jerarquía del Vaticano, ruega no ser transferido del Vaticano por haber hecho públicos alegatos de corrupción que le costarían a la Santa Sede millones de euros en sobreprecios y en varios contratos internos, locales, es decir, dentro del Estado Vaticano. Entonces, entre muchas otras cosas que ustedes pueden encontrar en estos documentos que se filtraron, más bien no se filtraron. Alguien que yo creo que le llegó la ley moral que Dios le pone al ser humano, ¿verdad? Sí. Esa ley moral que nos dicta el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Yo creo que le dio hasta vómito de ver tanta suciedad, que bueno, quiso hacerle una
un beneficio a la humanidad, tratando de poner a la luz, ¿verdad?, pública, toda esta basura que existe dentro del clero católico. Hay un dato también, hermano, y lo vemos aquí, ¿verdad? De pues esa corrupción que hay. Dice, ¿verdad?, que según un miembro del Vaticano, Peloso, por ejemplo, el banco posee un patrimonio de 6.300 millones de euros y 20.772 clientes, pero donde hay 4.494 cuentas durmientes. Es decir, sin usar desde hace 5 años, mientras que 226 figuran como propiedad de cardenales, a pesar que los purpurados sumen, contando incluso los mayores de 80 años, apenas 209. O sea, ahí vemos cuántas cuentas supuestamente, pues, o más bien están durmientes, o sea, que hace 5 años no se usan. Hermano, si me permite, me gustaría agregar un punto personal nuevamente de lo que me dice. Yo vengo de la iglesia católica, tengo 10 años, un poco más en la iglesia. Mis familiares son católicos. Me preguntan mis familiares, tíos me han preguntado y mi madre me ha preguntado, oye, ¿y a ti no te gustaría hacerte ministro de la Iglesia de la Luz del Mundo? Y me da risa. Porque ellos, ¿qué piensan? Piensan negocio, piensan dinero. Bueno. Y cuando yo les digo, ¿cómo es el ministro en la iglesia que tiene que renunciar a todo? Y que se va a poner a disposición de lo que Dios así disponga, donde ya no va a buscar sus bienes, su carrera, sus negocios, no, sino que tiene que dejar todo para ponerse a disposición. Y que hay una prueba, que no vas a agarrar dinero y que tienes, dicen ellos, ¿sabes qué dicen? No, pues si es así, mejor no, porque aquí se ve realmente quién de veras quiere servir limpia y honestamente a Dios y no lo hace por el amor al dinero. Eso se llama vocación. Así es. Aquel que no la tiene no sirve para servir. Y el apóstol de Jesucristo lo decía. El que tiene vocación sirve para servir. El que no la tiene no sirve para servir. Entonces, en todo, hermanos, lo ponemos de ejemplo en un trabajo, en una empresa, debe de tener vocación, porque si no la tiene, no va a lograr nada en esa empresa, no va a concluir esa meta que se forja. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Y pues más que nada, les invitamos a las personas que nos escuchan, ¿verdad? Pues ver la transparencia de la Iglesia a la Luz del Mundo, en el cual sí, se ofrenda, se diezma, pero siempre hay una transparencia. Y aquí no hay amenazas. Aquí no hay de que si das o no das. Aquí es conforme a la fe, al corazón. Y lo vemos. En la iglesia católica, ¿te quieres casar? ¿Cuánto es? ¿Qué iglesia quieres? Si la más sencillita, o el templo, si la quieres más sencillita, menos, si la quieres más adornada, más antigua, más representada en la antigüedad, pues te cuenta tanto. Si la quieres cantada, es más cara. Sí, o sea, todo tiene su precio. Y pues lo de Dios, no, o sea, eso es por fe, no, eso no se vende. Lo de Dios es gratuito, porque el Señor Jesucristo, ¿cuándo vimos que anduvo cobrando por sanar? O cuando vimos que por bautizar, o cuando vimos cuando presentó y sanó, o sea, ¿cuándo? Jamás. Aún los apóstoles, cuando sanaron, cuando el profeta Elías, que fue aquel siervo de él y le dijo, oye, mira, aquella mujer, aquella mujer que su hijo falleció, y le dice, ¿verdad? Hablando de ese punto en las Sagradas Escrituras, él fue y le devolvió su alma, dice nuevamente. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Pero sí le probó su fe. Y en una ocasión le hizo, ¿verdad? Hizo una maravilla con un servidor público, un general, y le ofreció al profeta, ¿verdad? Así es. Lo cual el profeta rechazó, porque todo lo que ellos dan es porque Dios se los da y no hay nada que pueda comprar o pagar. ¿Qué tal mandamiento, verdad, para estas cosas? Sí. Dar de gracia lo que de gracia no nos costó nada, así de igual manera no se debe, ¿verdad? Así es, hermano. Pues hermano Argel, Dios le pague por habernos acompañado, le agradecemos su tiempo y lo esperamos mañana. También a todas las personas que amablemente estuvieron con nosotros, le damos las gracias y lo esperamos el día de mañana en su programa, Nosotros Conversamos. Dios sea que los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana,
el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.